día de hoy la charla va a girar entre varias aguas. Por un lado es un tema que está inmerso entre la geomorfología, la geopolítica y la geoestrategia. En días pasados vi una charla, una entrevista a una chica mexicana y el entrevistador le preguntaba que por qué vivía en Alaska, si era muy difícil de acuerdo a la respuesta previa de esta persona entrevistada. Y si era tan complicado vivir en Alaska, ¿por qué? ¿Por qué ese interés? ¿Por qué la gente vive ahí? Si gran parte de lo que se consume no se produce ahí, o cuesta mucho trabajo producirlo, o los costos se elevan. La vida en Alaska, como varios sabemos, es cara. Es cara porque se tienen que llevar una gran cantidad de consumibles de Estados Unidos. Es decir, Alaska pertenece a Estados Unidos, sí, pero está entre Canadá y la parte masiva, digamos, de Estados Unidos. Entonces, desde ahí se tiene que llevar una gran cantidad de consumibles. Y esto le parecía al entrevistador algo como sin sentido, como ¿por qué estar allá si la vida es muy cara, si hay que llevar prácticamente todo lo que se consume desde la parte más extensa de Estados Unidos? Y entonces eso me movió a investigar, a reflexionar sobre este tipo de concepciones que se tienen en general de lugares como Alaska, en donde es complicado vivir, o Siberia pudiera ser también, en donde es complicado vivir por el clima extremo, por las condiciones de lejanía de las principales ciudades, porque en buena medida también hay que llevar una gran cantidad de consumibles de otras áreas de los países. Y esto tiene que ver precisamente con la geopolítica y con la geoestrategia, porque son lugares en el mundo que tienen una posición privilegiada, porque tienen una posición en el planeta que implica una serie de conflictos de intereses entre los distintos países que comparten una estructura del relieve que se conoce como la plataforma continental. Y como esto se localiza en el círculo polar ártico, es ahí en donde convergen los intereses de una gran cantidad de países. En este mapa lo que estamos viendo es una proyección azimutal en donde estamos viendo el océano polar ártico, la batimetría del océano polar ártico y también la altimetría de la parte continental, en donde resalta Groenlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, Estados Unidos vía Alaska y Canadá. Todos estos países tienen una área delimitada en donde por su propia determinación como naciones independientes, como países independientes, tienen el derecho de explotar los recursos en sus mares patrimoniales y en donde se encuentre la delimitación geográfica de cada uno de estos países. Y es ahí en donde se vuelve interesante hablar de lugares como Alaska, de Siberia, en donde el clima es extremo, lo hemos visto en varios documentales, y donde mucha gente podría decir, bueno, ¿por qué viven ahí? En principio, poblar estos lugares es fundamental. Si no es vía la población civil, es por medio de tropas, por medio de bases militares, que se están observando unos a otros para saber qué movimientos realizan. Y es mucho más claro si nosotros recordamos lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y, claro, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los tratados internacionales a los que se llegó, la influencia de bloques económicos y políticos en los que estaba dividido el planeta, y que aún ahora se conservan gran parte de esos conflictos, o al menos no con la belicidad con la que se tenían hace 60, 70 años, pero siguen las tensiones, siguen las alertas ahí, y entonces se vuelve interesante, porque pues en esta imagen, en este mapa, lo que podemos ver es como si todos se estuvieran viendo a sí mismos en cada uno de sus posiciones, en cada uno de sus países, para saber qué va a pasar. Entonces, la vecindad que se genera en un lugar tan importante para todo el mundo, aunque nosotros en México no tengamos una posición importante o no tengamos una posesión territorial en el Ártico, lo que se desarrolla ahí
desde luego que impacta al mundo. Y entonces me decidí a buscar un par de imágenes, unos cuantos mapas y unas cuantas publicaciones en donde se constate lo que surgió en mí, y desde luego que esto es muy común para los geógrafos, sobre todo para los geógrafos que se van al área política, al área de la geoestrategia. Y en este caso, bueno, yo soy un geógrafo físico, soy un geomorfólogo, me interesan estos temas. No soy especialista en geopolítica ni en geoestrategia, solamente soy un aficionado, pero me llamó mucho la atención que en aquella entrevista que les comenté al principio, pues les parecía muy extraño a estas personas por qué la gente vivía ahí. Bueno, el que haya ciudades desarrolladas en estos lugares precisamente tiene que ver con poblar el territorio, con que haya una actividad humana. El poblar esos lugares en buena medida es artificial, pero es necesario para los países para mantener ahí un cierto control de lo que ocurre en ese territorio. Y aquí hay una cuestión muy interesante. Bueno, hay muchas cuestiones interesantes. En este mapa, la codificación de los colores tiene que ver con la profundidad o con la altura, la altitud de los elementos que están representando. Para el fondo oceánico, los colores que se han determinado son una paleta de colores de los azules. El azul más claro, el azul turquesa, y las variaciones que tiene corresponden a la plataforma continental, que es la porción continental que está sumergida, pero que tiene una lámina de agua que las sumerge, donde están sumergidas, que no va más allá técnicamente de los 200 metros. Más allá de los 200 metros, sí es probable que esté presente la plataforma continental, pero esa ya va a tener una inclinación un poco pronunciada. El borde se da precisamente en esta área, en donde cambia la morfología y ya no sigue una pendiente tendida y suave, sino que cambia, rompe la pendiente para que tengamos una estructura como esta que se llama talud, el talud continental. Es decir, cambia la estructura, cambia la geoforma, en donde el mar se empieza a hacer cada vez más profundo y los tonos de azul se empiezan a hacer cada vez más oscuros. Entonces la codificación de colores para un mapa batimétrico es fundamental, y sobre todo para la charla que estamos teniendo ahorita, porque se sabe que los niveles del mar aumentaron durante el último periodo glacial, es decir, el último periodo glacial que terminó aproximadamente hace unos 15,000 años, 18,000 años, se puede establecer esta fecha, y de ahí para acá se ha ido fundiendo, ya se fundieron casi todas las masas de hielo, y esto propició que aumentaran los niveles del mar. En aquellos años, hace 20,000, 25,000 años, el nivel del mar era otro. El nivel del mar permitió, como era bajo, permitió que las masas continentales aumentaran en dimensiones y que lo que ahora vemos como islas y estrechos estuvieran conectados en otro momento, en donde el nivel del mar era más bajo. Con el deshielo y el aumento de los niveles del mar, esta plataforma continental ha quedado sumergida, y como consecuencia las masas continentales redujeron su área de tierra expuesta o tierra firme. Entonces, cuando está en medio de todo esto el tema del calentamiento global, en donde las masas de hielo que normalmente están presentes en el océano Ártico, y que estas pues tienen una alta movilidad debido al calentamiento global, llegan a tener el paso libre a algunas embarcaciones durante una buena parte del año, cosa que no era posible hace unos 40, 50 o 100 años. Entonces se vuelve un poco más interesante la movilidad que se genera aquí. Y pues desde hace muchos años, cada uno de estos países ha prospectado en términos geológicos, mineralógicos, de hidrocarburos y de una gran cantidad de recursos naturales de importancia económica en estos lugares. Y se sabe, en general, que las plataformas continentales llegan a tener una gran cantidad de hidrocarburos para ser extraídos y explotados, cosa que ya está sucediendo en gran parte de la plataforma continental de cada uno de estos países. Algunos tendrán restricciones al respecto, a otros no les interesan esas restricciones y las multas, y ya están extrayendo esa gran cantidad de recursos energéticos y estratégicos, desde luego.
Entonces a esto se suma la observación militar que se tienen unos a otros y la importancia de preservar estos lugares. Entonces sí, será muy caro para vivir, será un problema vivir ahí, pero es necesario mantener esas poblaciones vivas y activas, también con dispositivos militares, porque pues hay que preservar las fronteras, tienen que estar cuidando que nadie pase para su territorio, para su área de la plataforma continental y esté perforando pozos para extraer gas o petróleo. Entonces esto es muy importante para estos temas y claro, podemos nosotros ver la importancia que tienen materiales como los mapas. Esta es una infografía que produce North Regio. Es una página en donde se habla precisamente de los recursos naturales que están prospectados y que algunos de ellos ya se están extrayendo del Ártico. Esta también es una proyección azimutal. Es como lo comentaba al principio, es una infografía, no es estrictamente un mapa con todas las de la ley, dijeran por ahí, pero sí que vienen los territorios que están involucrados en la prospección y la explotación de los recursos que se encuentran aquí. Entonces vamos a ver un poco la leyenda. El aceite, la producción y explotación de gas y de aceite está en tonos de rojo. El rojo más oscuro es para el petróleo. Son estas manchitas que se ven aquí. Estas de aquí. Estas de aquí. Vean de lo que está prospectado y de lo que se sabe en dónde está. El gas es el rojo más tenue. Por aquí, por ejemplo. Por aquí. Petróleo y gas sería todo esto. Esto de aquí. Aquí es bien interesante porque en algunos mapas no aparece tanta información del lado ruso y sí de otros países, y en este pues pareciera que no hay mucho de dónde sacar en estas áreas. Eso tiene que ver también con la disponibilidad de datos para hacer estos mapas. Prospectiva de áreas y de reservas de gas y de petróleo están en variaciones del azul y el violeta. Entonces 100% aquí en la parte del mar de Kara, el mar de Barents, cerca de las islas que le corresponden a Noruega, Svalbard, parte norte de Noruega, Groenlandia, todo lo que está prospectado que está cerca de la costa. Entonces, como ustedes verán, hay una gran cantidad de recursos a explotar aquí que ya están siendo explotados. Hay carbón, por ejemplo, en la parte rusa. Hay también, desde luego, yacimientos importantes en Canadá que están presentes ahí. No nada más hay otros tantos minerales de importancia económica y estratégica. Pero esto es por lo pronto lo que se rescata de publicaciones como estas. Ya yendo hacia una investigación mucho más profunda, podremos extraer todavía mucha más información. En este caso no lo voy a hacer, no es la idea de este video. Este mapa donde están los distintos destacamentos militares del mundo que están aquí en estos colores y las distancias que hay de un lugar a otro hacia Alaska en millas náuticas. Una milla náutica es cerca de 2 kilómetros. Entonces, de las principales ciudades, lo que les separa de Alaska, por decirlo así. Hablamos de geoformas y vimos aquí la plataforma continental. Bien, esto es la parte continental, la plataforma continental, lo que está sumergido, cómo cambian las pendientes y cómo se va uno adentrando hacia lugares mucho más profundos en el océano, como lo que vemos aquí. Entonces, la plataforma, para recordarlo, es este color azul claro. Es lo menos profundo que hay. Aquí van cambiando, estas son las curvas de nivel. Y aquí abajo está la leyenda de la batimetría en azul. En este otro esquema podemos ver con otra perspectiva la plataforma continental. Si el nivel de los mares disminuye por una glaciación, entonces quedaría expuesta toda la plataforma continental. En la actualidad no es así, puesto que estamos en un periodo interglacial en donde los niveles del mar aumentaron vía el deshielo de las grandes masas
de hielo que había, los glaciares que había en el periodo glacial hace más de 20.000 años. Sin embargo, como lo mencioné en una parte inicial del video, las masas de hielo en el círculo polar ártico estaban derivando, o están por ahí en la parte cercana a la costa, que es lo más próximo que se tiene al acceso a los minerales o los recursos energéticos en la plataforma. Y al disminuir o tener otro tipo de comportamiento, es posible que avancen y que se establezcan plataformas de extracción de hidrocarburos, entre otras cosas por aquí. Al tener otro comportamiento las masas de hielo. Entonces esta situación ya está operando en gran parte del Ártico. Vamos a ver aquí. De esta página extraje la información. La pueden ustedes visitar, la pueden ustedes leer con mucho más profundidad. Hay una gran cantidad de noticias, publicaciones, mapas, que son lo que a mí más me atrae, me llama la atención. Está esta publicación bastante interesante que es Foreign Affairs, Geopolítica del Ártico, la amenaza del cambio climático, lo que conlleva el cambio climático. Pues en términos burdos, la desaparición de las masas de hielo, la facilidad para navegar, la facilidad para transportar los energéticos, los hidrocarburos de un lugar a otro, pero eso también implica un mayor tráfico, y el tráfico debe estar controlado para cada uno de estos países para que no empiece a ocurrir ahí una serie de amenazas que vea un país con respecto a otro, ¿no? Recordemos que esto no es tanto la paranoia de la teoría de la conspiración, sino son hechos. O sea, no se va a ver bien que estén navegando, o si van a estar navegando por ahí, pues van a estar como con una lupa ahí observando los rusos a los canadienses a los gringos y viceversa. Así se van a estar. Así está pasando. Entonces aquí se puede profundizar un poco más. Esta publicación también es muy interesante porque en el mapa, que no es un mapa como algunos pudieran decir que no es tan válido, bueno, es bastante ilustrativo y es muy bueno, es muy interesante lo que se muestra aquí, y es las disputas territoriales en el Ártico. Esto es parte de una publicación periódica y también podría considerarse una infografía. Entonces las disputas, la plataforma continental reivindicada por Rusia, lo que está en amarillo, en Dinamarca, lo que le corresponde por parte de Groenlandia, Noruega, Estados Unidos en rojo, está aquí. Vean aquí los intereses de unos y otros pues van a estar traslapados, y entonces hay que tienen que llegar a acuerdos, tienen que llegar a una serie de disputas que se tienen que resolver de una u otra manera, y ahora las cosas no están tan sencillas con la tensión que está ocurriendo pues por acá entre Ucrania y Estados Unidos, entre Ucrania y Rusia, la parte canadiense, ¿no?, en disputa la plataforma continental. Entonces aquí es donde se encuentran dos áreas de la geografía o del conocimiento geográfico que por un lado tienen que ver con el relieve y la importancia geoestratégica que esto representa. No por el relieve en sí, sino por los recursos que se encuentran en esas estructuras. Y aquí se puede profundizar todavía más. Bueno, aquí los personajes. Y un mapita. Estos mapas que no le gustan a muchos, pero pues ahí están, nos pueden servir. Claro, aparece sumamente exagerada Groenlandia cuando es casi del tamaño de México. Pero aquí está. Aquí nuevamente está la plataforma continental. Esta es la plataforma continental. Es el acceso casi inmediato que tienen todos los países en el océano polar ártico a los recursos que pudieran encontrarse ahí. Y aquí sí que le favorece en buena medida, independientemente de la proyección cartográfica, la plataforma continental le favorece bastante a Rusia porque es bastante extensa. Pues sí, es un tanto extensa para Estados Unidos en Alaska, pero no tanto como lo es para toda Rusia por parte de Siberia. También es importante para Dinamarca vía Groenlandia, Canadá no se diga, ¿no? Imaginen si el nivel del mar desciende, pues Canadá aumentaría sus dimensiones hasta por acá, más o menos. Lo mismo Rusia aumentaría todas sus dimensiones hacia el norte. Y aquí lo podemos ver mejor, no tan exagerado, sigue estando un poco exagerado. Entonces quería hacer este comentario, este video un tanto ilustrativo,
y se los dejo aquí para que lo comenten. Suscríbanse, denle like, activen la campanita de las notificaciones, síganme en mis otras redes sociales, estoy en TikTok, en Kwai, como Geoformas 1.0 y en Instagram también sigo ahí como Geoformas 1.0. Compartan, suscríbanse, sugieran temas y nos vemos la siguiente. Gracias.